Buenos días con todos. Bienvenidos a un día más de clase. Tenemos el día de hoy el curso de ortografía con el tema el uso de las mayúsculas. Sí, lo vamos a dividir en dos clases para que ustedes puedan poder identificar, practicar sobre todo el uso de las mayúsculas, que es muy importante. Bien, para ello pedirles sus cámaras para poder registrar su asistencia y recuerden que, bueno, yo aplico en mi curso colocar las notas eh, del día, subiendo a todos los que tienen pues las cámaras encendidas desde un principio. Bien, eso está obviamente. Sí, vamos a comenzar. A ver, recordemos que la Real Academia Española, sí, ya actualmente, bueno, en realidad hace ya varios años atrás, ya dio autorización en modificar sobre que todas las palabras mayúsculas tienen que llevar tilde, sí o sí. Bien, ya no es en este caso una excepción, ¿no? Porque anteriormente decíamos, lo voy a escribir en mayúscula y ya no es necesario que le coloque tilde, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya no es así. Ahora es de la siguiente manera. Así lo escriban en mayúscula, tienen que llevar tilde. Bien, por eso aquí vamos a identificar más que todo sobre el uso de las mayúsculas. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Comencemos aquí. Las mayúsculas, como ustedes pueden apreciar, nos van a ayudar mucho para poder diferenciar de las minúsculas, ¿bien? ¿De qué forma? Del tamaño, ¿bien? Del tamaño. Por el tamaño me voy dando. Y por lo general, es una regla fundamental porque está escrito de diferente forma, ¿verdad? En mayúsculas se escribe diferente que en minúscula. Comenzamos entonces. ¿Dónde y cuándo podemos hacer uso de las mayúsculas? En títulos y cargos. ¿De qué forma? A ver, designamos e identifiquemos esta regla gramatical. Los sustantivos, a ver, que designan unos títulos ya sea cargos públicos, empleos, ya sean empleos como por ejemplo de civiles, religiosos, militares, ¿no? Como los alcaldes, los funcionarios, etc. ¿Bien? ¿Qué me dice? Debe llevar, en este caso, debe escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres en común. Bien, recuerden, se va a escribir en minúscula cuando estamos hablando de forma general. Decimos, ¿no? Un sustantivo común, ¿no? Algo general, algo que le decimos a todos. Por ejemplo, el Papa es la máxima jerarquía del catolicismo. Bien, aquí, Papa, obviamente es un cargo, ¿verdad? Un cargo religioso, pero Papa pueden ser todos, ¿verdad? Estamos identificando y diferenciando más que todo con un sustantivo común. ¿Se dan cuenta? Cuando es propio, ahí sí, ¿verdad? Cuando es sustantivo propio, ¿qué pasa cuando encontramos un sustantivo propio? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué pasa cuando yo encuentro un sustantivo propio? Escribe con mayúscula. Correcto, Lucero, ¿no? Se va a escribir con mayúscula. ¿Bien? A ver, vuelvo a mencionar, sobre todo para los estudiantes nuevos que tenemos aquí en clase. ¿Bien? La participación de manera voluntaria es más factible para ustedes. ¿Por qué? Porque al ser voluntaria, obviamente es una nota un poco más elevada que cuando yo llamo a que participen. Bien, tengan en cuenta mucho ello, sobre todo para los que no entran a clases y quieren subir esa nota. Bien, comenzamos. Decimos, papa se va a escribir con minúscula porque representa, sí representa un título nominal, un cargo, pero no es algo propio, ¿verdad? Decimos, no acudió a la reunión la ministra de Defensa. Estamos hablando aquí, ministra. De igual manera, es común, ¿verdad? No me dice un nombre, por lo tanto se va a escribir en mayúscula. Disculpen, en minúscula. Decimos, el arzobispo de Lima.
ofreció una misa de salud. Bien, arzobispo, de igual manera, en minúscula. Bien, todo se va a estar escribiendo en minúscula. Recuerden, títulos y cargos, en este caso que designan por su condición, de acuerdo a su cargo, ¿no? Se van a escribir en minúscula. Continuamos. ¿Qué decimos? En tratamientos. A ver, ¿qué será lo que es en tratamientos? A ver, cuando mencionamos en tratamientos son las fórmulas que se dan o los apelativos para designar a una persona. Bien, ya sea por cortesía, ya sea por una función o de manera jerárquica, ¿no? Que me dice, deben escribir con minúscula inicial. Bien, como por ejemplo, usted, excelencia, majestad, monseñor, licenciado, usted, señor, doctor, señoría o reverendo. Bien, todos ellos, cuando nos dirigimos ya sea a una persona, a a una persona de un cargo, ¿no? Se van a escribir con minúscula, ¿bien? Pero ¿cuándo escribo con mayúscula? Cuando le colocan aquí los antenombres. Por ejemplo, si decimos los antenombres, de igual manera, aquí, don, doña, la palabra don, ¿no? Doña, fray, Está guapa. doctor, santo, santa. ¿Ve? Estamos hablando de los apelativos que colocamos para dirigirnos a algo. ¿Ven? Entonces, para todo ello, aquí, aquellas fórmulas, estamos hablando de estas fórmulas, ¿bien? Van a corresponder a las más altas, en este caso, de tratamiento que se da a un protocolo. ¿Cuál es ese protocolo que se cumple para manejar lo que son las mayúsculas? Estamos hablando de su santidad, su excelencia, su majestad. ¿En qué quiere decir esto? La mayúscula inicial es admisible. ¿Qué quiere decir? Que va a depender del contexto en el que se va a escribir. Bien, si el tratamiento no va seguido del nombre propio, cuando decimos tratamiento me estoy refiriendo a todas estas palabras. Usted, excelencia, monseñor, don, doña, fray, etc. A eso me refiero cuando digo tratamientos. Bien, no estamos hablando de tratamiento médico ni nada de por el estilo. Bien. Entonces, si el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona a lo que se refiere. ¿Qué quiere decir? Su santidad será en el palacio arzobispal. Miren, aquí ya tiene mayúscula. Esperamos la visita de su santidad Benedicto. Benedicto, ¿qué número es en Romanos? ¿Qué número es? Vamos, no esperen a que los llame. Correcto, Lucero. Solo tengo a una estudiante en la clase de 19 estudiantes. Estamos hablando de Benedicto XVI, como pueden apreciar. Bien, vuelvo a repetir. Aquí, la mayúscula inicial es admisible, aunque no obligada. Solo si el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona a la que se refiere, decimos la recepción a su santidad, aquí estamos hablando del tratamiento, ¿bien? Que es muy diferente a que decimos santidad benedicta. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando va solito, va en mayúscula, ¿bien? Pero si va acompañado ya del nombre, esto pasa a ser a minúscula. Bien, mayúscula viene a ser lo que es el nombre de la persona, de un cargo o del que se quiere mencionar. Bien, continuamos aquí. Sí, tercera regla.
Deidades y otros seres del ámbito religioso. ¿Qué me dicen? Los nombres propios, obviamente, ustedes ya saben que cuando hablamos de nombres propios, vamos a escribir las primeras letras en mayúscula, ¿no? Pero en este caso, si hablamos sobre deidades y otros seres del ámbito religioso, estamos hablando de esta forma. ¿O de quiénes, no? De dioses, profetas y de otros seres, ¿no? O entes también religiosos. ¿Qué me dice? Se van a escribir con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque son propios, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Por ejemplo, tenemos Alá, Jehová, Jesucristo, Mahoma, Kukulcán, el Espíritu Santo. Aquí tenemos a Satanás, Lucifer, Odín y Minerva, ¿no? Que me dijeron que se van a escribir con mayúsculas porque pertenecen a qué, que son nombres propios. Pero quiero que observen aquí. Dice el Espíritu Santo. Bien, la palabra el, ¿qué viene a ser? ¿Un adjetivo, un sustantivo, un verbo o un artículo? La palabra el. Artículo. Correcto, Luana y Lucero. La palabra el es un artículo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Cuando se trata de nombres, o en este caso nombres ya sea de instituciones, siempre los artículos no van a ser escritos en mayúscula, ¿sí? Están en minúscula, como pueden apreciar aquí, el Espíritu Santo. Espíritu Santo sí está con mayúscula las letras iniciales, pero el artículo no. Tengan en cuenta mucho ello, ¿sí? Solo los nombres van con mayúscula, el artículo no va con minúscula. Bien, continuamos. Decimos, tanto los apelativos aquí, antonomásticos, como los advocaciones que se les aplican aquí deben escribirse igualmente con mayúsculas las letras iniciales. Decimos, Señor, Creador, Todopoderoso, Salvador, Virgen, Nuestra Señora del Rosario, el Cristo de la Agonía. ¿Ven? Aquí los artículos, como ustedes están apreciando, no están escritos con mayúscula. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, los artículos no se escriben con mayúsculas, son con minúsculas, ¿sí? No se vayan a olvidar, eso se mantiene. Sí, pero el resto sí, con mayúsculas, las primeras letras. Recuerden aquí, por ejemplo, no hay una razón lingüística, ¿sí? Aquí que justifique la escritura con mayúsculas. Bien, no la hay. Si hablamos sobre los pronombres personales referidos a los dioses, ¿no? O divinidad, ¿no? Como por ejemplo decimos, ve con Dios que Él te guíe y proteja de todo lo malo, que es una forma incorrecta de decirlo, ¿verdad? Porque si decimos Él, es un pronombre, pronombre con tilde, es una tilde diacrítica. Recuerda los pronombres tildes diacrítica que se refiere a una persona que está mencionando y decimos que no se va a escribir con mayúsculas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es lo correcto? Ve con Dios, que Él te guíe y proteja de todo el mal. ¿Ven? No se olvide, él, nosotros ya habíamos hablado de las tildes diacríticas. Él es un pronombre que está hablando de una persona, pero no lleva mayúscula. Bien, recuerden eso. Estamos hablando de los pronombres en tildes diacríticas. Continuamos. Ahora pasamos a los puntos cardinales. Las denominaciones aquí de los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son esos puntos cardinales? A ver, ¿recuerdan cuáles son? También lo tenemos ahí en pantalla. Norte, sur, este y oeste. Correcto, ¿no? Estamos hablando de esos 4 puntos cardinales, ¿no? Y de los puntos del horizonte, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son de los puntos del horizonte? Si estamos hablando. Noroeste, sudeste, Correcto, ¿no? Noroeste, sudeste, y etcétera, entre otros, ¿no? Miren, cómo
en clases, aquí estamos recordando, estamos hablando de los puntos cardinales. ¿Qué me dicen? Que los puntos cardinales se van a escribir con minúscula. Bien, siempre se van a escribir con minúscula. Decimos, ejemplo, Dani y Wilber. Dani es un nombre, por lo tanto está con mayúscula. Wilber, de igual manera, se fueron rumbo al norte. Bien, no se olviden, los puntos cardinales se van a escribir en minúscula. Bien, no en mayúscula, en minúscula. Aquel viento del noroeste destrozó las cosechas. Noroeste está en minúscula, se mantiene en minúscula. No se olviden, puntos cardinales se escribe en minúscula. Pero aquí hay una excepción, recuerden. Solo se escribirán con mayúscula inicial cuando formen parte de un nombre propio o de una expresión que también se le dé una expresión denominativa, que así lo va a exigir. ¿De qué forma? Decimos, nos fuimos a Plaza Norte. Plaza Norte, estamos hablando de un nombre propio, ¿no? Que le colocan en los centros comerciales, ¿no? Plaza Norte. O visitamos aquí la Cruz del Sur, ¿no? Un lugar. Estamos hablando de un nombre propio. Es por eso que muchos se confunden. Cuando decimos, pero Miss, yo he visto que norte lo escriben con mayúscula, que sur también lo escriben con mayúscula, ¿no? Pero no, lo van a escribir con mayúsculas solo cuando son nombres propios, aquí como nombre de empresas, ¿no? Pero si no son nombres propios, no van a escribir con mayúscula, todo va a ser con minúscula, ¿está bien? No se olviden, puntos cardinales, todo es con minúscula. Buena excepción, pues, que sean nombres propios, ¿no? Pero ya es totalmente distinto, no se vayan a confundir. Tenemos aquí elementos y compuestos químicos. ¿De quiénes estamos hablando? A ver, compuestos químicos como aluminio, mercurio, oxígeno, sodio, éter, carbono, hidrógeno, calcio, ¿no? ¿Qué me dicen de los elementos y compuestos químicos? Las palabras que designan los elementos compuestos en químicos, ¿qué son? A ver, ¿qué son? A ver, ¿quién me lo dice? ¿O quién lo lee? Nombre común. Son nombres comunes. Y al ser nombres comunes se van a escribir con mayúscula o minúscula. Minúscula. Correcto. Bien, bien, Yomaira Lucero. Se van a escribir con minúscula, ¿no? Aunque obviamente están derivando de un nombre propio, ¿no? Decimos aluminio, mercurio son nombres de metales, nombres de sustancias químicas que son propios, ¿verdad? Pero se escriben en minúsculas. Bien, tenemos aluminio, mercurio, oxígeno, sodio, bien. Pero aquí pasemos a algo muy importante y ahora vamos a pasar a los símbolos de los elementos químicos. Bien, si ustedes saben, ustedes están llevando o han llevado la tabla periódica, ¿no? Se han dado cuenta que ahí tienen pues las siglas, ¿no? Representado por cada, por cada químico, ¿no? Se dan cuenta las iniciales que están con mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Que los símbolos de los elementos químicos tienen una forma fija, obviamente, ¿no? Y se escriben siempre con mayúscula inicial, ¿sí? Aquí se componen de una o más letras. Tenemos C, carbono, H, hidrógeno y Ca, calcio, Hg, mercurio, ¿no? Son símbolos de la tabla periódica que cuando me dice son símbolos, solo me está hablando de los símbolos, ¿no? La inicial, cuando decimos oxígeno, ¿no? H2O, etcétera, ¿no? Solo estamos hablando de símbolos, más no de los nombres, ¿bien? Los nombres siguen escribiéndose en minúsculas. Bien, continuamos. Unidades de medida. ¿Cuáles son las unidades de medida? Aquí estamos hablando de las palabras metro, newton y yard. ¿Sí? Todas las palabras de medidas, palabras que se van a designar aquí, las unidades,
deben escribirse con minúscula. Bien, se van a escribir con minúscula. Metro, Newton, ya. Pero, ¿qué pasa en los casos de los símbolos, no? Miren, que al igual que acá, en los símbolos químicos sí se van a escribir con mayúscula, pero solo las siglas. Entonces, ¿qué me dice aquí en las unidades de medidas? En el caso de ellos, se va a tener en cuenta lo siguiente, que nos dice, los símbolos de las unidades de medida se escriben con minúscula. Estamos hablando del G, de M y H. Pero miren, aquí hay una excepción, a excepción de los que corresponden a unidades que tienen su origen en nombres propios de personas. Ejemplo, símbolo del Kelvin, primer varón de Kelvin, miren, símbolo de Franklin por B, Franklin, aquí está, símbolo de Isaac Newton. Vuelvo a repetir, solo se va a escribir cuando tienen nombres. ¿Está bien? En sí es muy fácil la regla para escribir las mayúsculas, si se han dado cuenta. Mayormente solo son en nombres propios, nombres de país, nombres de mascotas, ¿no? Que es lo más común que se utiliza, nombres de lugares, ¿no? Nombres, en este caso, de institutos, universidades, instituciones, ¿no? Pero los artículos no se van a escribir con mayúsculas, sino con minúsculas. ¿Sí? Recuerden aquí algo importante, únicamente, mira que nos dice, el símbolo de litro presenta dos formas posibles de escritura, ¿no? Tenemos L minúscula y L mayúscula, ya que se admite el uso de las mayúsculas en aquellos contextos en los que se va a utilizar la minúscula, nos dice que cabría la posibilidad de confundir este símbolo con el número uno, ¿no? Por eso es que le colocan L en mayúscula. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo pueden confundir con el número uno. ¿Ven? Una nota muy importante en minúsculas. Bien, de esta forma consiste la actividad referente al curso de ortografía. Los siguientes sí ya son para responder, marcar preguntas y la última pregunta, bueno, la actividad que está bien práctica, bien fácil para que ustedes puedan interpretar. Comienzo con las preguntas de la evaluación de las clases que se ha explicado para ir y desarrollar las actividades referente a la actividad de aplicación. Bien, comienzo. A ver, comienzo con la pregunta. Tengo a la Guevara. Solo tengo nota de cuatro estudiantes, cinco, sí. Tenemos de cinco estudiantes que han participado. Bien, aquí me falta, aquí está. Comienzo, a la Guevara no está. Anderson Galarza no se encuentra. Anthony Sandoval. Sí, está, profesor. Anthony, coméntame. Si yo hablo de, por ejemplo, de títulos y cargos referente a la clase explicada, ¿van a llevar mayúscula las primeras letras? Anthony Sandoval. A ver, varía, ¿no? Porque si no es por nombre, en ese caso se utiliza como título, se puede ser las primeras palabras. No, por eso la pregunta en sí, de lo que yo he explicado, títulos y cargos referente a la ficha, que me imagino lo No tienen. llevan, no llevan mayúscula, creo. ¿Por qué no llevan? Vamos, Anthony, ¿por qué no llevan? Lo había explicado, a ver.
Sí, Anthony, lo tienes, porque aquí ya me levantaron la mano. ¿Tienes la respuesta? A ver, te escucho yo, Mayra. Por su condición de nombres comunes, profesora. Correcto, ¿no? Habíamos explicado y habíamos mencionado de acuerdo a la condición que se le había aplicado. Bien, Bernardo. Sí, profesor. Bernardo, coméntame, cuando hablamos de puntos cardinales, ¿en qué iban escrito? ¿Mayúsculo o minúsculo? En minúscula. En minúscula, ¿verdad? Pero yo mencioné un dato importante. ¿Cuándo debería escribirlo en mayúscula si hablamos de puntos cardinales? Cuando nos referimos a nombres propios como un lugar, por ejemplo. Correcto, Bernardo. Bien, estamos hablando de nombres propios, ¿no? Mayormente casi todas las reglas que se han mencionado en clase van a dar referencia a eso, no es como si estuviéramos agregando una redundancia. Bien, Diogo Leiva, Diogo, Doila Márquez. Bien, nos encuentran. Dulce Correa. Bien, no están en clase. Yomaira, Sí, profesora. Yomaira, coméntame, ¿qué pasaba si yo encontraba artículos en nombres propios? Pregunto, ¿también los tenía que escribir con mayúscula? Artículos en nombres propios. A ver, por ejemplo, si yo decía el Espíritu Santo, obviamente al ser un nombre de deidades, no nombre propio, estaban con mayúscula o minúscula. Con mayúscula inicial, profesora. Correcto, mayúscula inicial, ¿verdad? Pero siempre está acompañado de el Espíritu Santo. Él, la palabra él es un artículo, ¿verdad? Él. Pero yo pregunto, ¿ese él que acompaña a los nombres propios también tiene que escribirse en mayúscula? Mm, También puedo. Sí, creo que es. O sea, se puede, pero es incorrecto. Es una forma incorrecta de escribirla. Lo más recomendable es escribirlo con minúscula, pero con la tilde, claro, en la E. Bueno, ¿no? En sí, aquí, como puedes apreciar, él, como justo tú mencionas, no se va a escribir con mayúscula, ¿bien? Se va a escribir con minúscula, porque es un artículo, ¿recuerdan lo que había mencionado? No. Cuando se escribe él con mayúscula, no se escribe. ¿No? No se escribe él con mayúscula. ¿Por qué? Recordemos, los artículos solo van a ser de compañía, nada más, a los nombres propios. Bien, bien, Yomaira. Pero sí, me imagino, Yomaira, que tu respuesta es porque en realidad sí, muchos escriben, ¿no? A pesar que lo está acompañando, lo escriben con mayúscula, pero lo correcto es no escribirlo con mayúscula. Bien, es con minúscula. A excepción que al momento de iniciar, etcétera, ¿no? Pero ya esas son excepciones así, ya un poco vagas. Bien, bien, Yomaira, continúo. A ver, Stephanie. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Stephanie, coméntame, quiero hacerte una pregunta. Nosotros habíamos hablado de los elementos de compuestos químicos. Habíamos dicho que son nombres comunes, pero que sí son nombres referentes a un designados sobre elementos. Te pregunto, si yo te digo los elementos y compuestos químicos se van a escribir con mayúscula o con minúscula.
Los elementos en minúsculas. ¿Con mayúscula o minúscula, Stephanie? En minúscula, Con minúscula. ¿Cuándo escribo con mayúscula, Stephanie? ¿Cuándo? cuando es la letra inicial, los símbolos, Correcto, cuando hablamos de los símbolos, ¿no? Las siglas ya para que se pueda identificar bien, Stephanie. Solo en aquellas oportunidades se va a escribir con mayúscula. Bien, ahora continúo, pregunto John Mania Zulka. Bien, no está. Joar Ramos, tampoco. Karina Justiniano. Mis, buenos días. Buenos días, Karina. Karina, coméntame, si hablamos de las unidades de medida, las unidades con las que medimos, ¿se van a escribir con mayúscula o con minúscula? Vamos, Karina. Sobre las unidades de medida, lo último. ¿Con mayúscula? Con, En mayúscula, profesora. con minúscula, Correcto, con minúscula, ¿verdad? ¿Cuándo escribo con mayúscula, Karina? Karina, ¿cuándo escribo con mayúscula? cuando tienen nombres propios, Correcto, cuando tiene nombre propio, cuando se le va a designar sobre el nombre de la persona que ha creado la querida, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, pregunta en forma general ya para todos. Todavía no he terminado de llamar a todos, pero aquí quiero hacer una pregunta. Yo dije sobre él. Yo mencioné esta palabra, él con tilde. ¿Qué viene a ser? ¿Una tilde qué? Muy bien, Lucero. Él viene a ser un pronombre personal que viene a ser una tilde diacrítica. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar. Continuamos con los ejercicios y hemos hecho un pequeño repaso. Pregunto, ¿qué palabras deben escribirse con mayúscula? Tenemos los nombres de las unidades de medida, los puntos del horizonte, las religiones, los nombres de monedas, los símbolos de los elementos químicos. profesora, Dime, Lucero. la última alternativa, la E. Bien, aquí tengo una respuesta. Estamos hablando de los símbolos, bueno, los símbolos de los elementos químicos. Bien, ¿qué me dicen los demás? Los escucho. Ya, aquí tengo a Melanie. Melanie con una respuesta. ¿Alguien más? A ver, estamos hablando de los nombres de las unidades de medidas. No se escriben con mayúscula, habíamos dicho. Se escriben siempre y cuando se mencione al autor que lo ha creado, ¿verdad? Estamos ahí. Decimos los puntos del horizonte, tampoco habíamos dicho que no, estamos hablando de los puntos cardinales referente a ello, ¿no? Tenemos aquí las religiones, no. Si me hubiera dicho nombres de deidades, ahí sí, pues, ¿no? Estamos hablando de Dios, Espíritu Santo, Virgen, etc. Aquí los nombres de monedas de igual manera, no tampoco. Y por último tenemos aquí los elementos, en este caso los símbolos, ¿no? Cuando dijo símbolos, porque si hubiera dicho solo elementos químicos, ahí sí no, ¿verdad? Pero aquí al decir los símbolos, estamos hablando de lo que son los elementos químicos. Bien, continúo. Pregunta número 2.
Señala la alternativa correcta. Bien, señáleme aquí. Decimos, encontré lo que buscaba en Plaza Norte. La iglesia está en contra del aborto. La ministra de Educación llegará a nuestro colegio. Encomiéndate a Dios porque Él siempre nos ayuda. Wilber ahorró 1.000 euros para comprarse una casa nueva en Comas. Pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? La C, profesora. Tengo la C. La profesora. Dime, Bernal, ¿no te logré escuchar bien? La, La A, bien. Matías también me dice que es la A. la A, profesora. Steve, ya un momento, tengo Matías, Bernal. Ya había notado aquí. Ujú. Y Steve. Anthony López. Aquí. ¿De quién estamos hablando? Encontré lo que buscaba en Plaza Norte. Plaza Norte, correcto, el uso de la mayúscula. Tenemos aquí la iglesia. Iglesia es un término común, por lo tanto no va con mayúscula, al igual que la palabra aborto es una palabra común, no va con mayúscula. Decimos aquí, la ministra de Educación llegará a nuestro colegio. ¿Qué habíamos dicho de la palabra ministra aquí? ¿Recuerdan cuando hablamos de títulos y cargos? Que cuando se trata sobre mención de algún título o rango de algo, se va. Bien, continuamos aquí. Habíamos dicho sobre los cargos, ¿verdad? Cuando se trata de un cargo, en este caso ministra, no estamos hablando de un nombre muy común que se le va a designar en forma general, ¿no? Como aquí en la pregunta. Por lo tanto, aquí tampoco es la palabra ministra. Luego decimos, es la de encomiéndate a Dios. Dios, sí, en mayúscula está escrito porque estamos hablando de un ser supremo, ¿no? De una deidad. Decimos, pero 1.000 euros no se va a escribir en mayúscula y aquí tenemos, ay, disculpe, me pasé a la E. Aquí en la D, porque él, ¿qué habíamos dicho de la designación él? Obviamente es un pronombre que va dirigido hacia alguien, pero en este caso él no se escribe en mayúscula a pesar que se representa como un pronombre, ¿no? Eso ya estaba bien claro desde la clase de las tildes diacríticas. Y obviamente aquí en la E tampoco es por el nombre que se le está designando aquí. Bien, continuamos. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta en la A. Bien, vamos a continuar. Decimos, señala la oración correcta. ¿Cuál es la oración correcta? Tenemos A, los vecinos creen en la Virgen María. B, esperaron la visita del Papa, pero no llegó. Llegó don Jorge Claros y todos se animaron. Ojalá nos proteja el Espíritu Santo. Nos encontramos al noroeste de la ciudad de Pisco. A ver, ¿cuál es la señal, cuál es la oración que está correctamente escrita? Profesora. Sí, Karina, La Miss. ya. Steve, La, profesora. la. La, Bien, en el chat también tengo Karina con Steve. Anthony López, tengo a Melanie. Bien, Melanie, ¿dónde estás? Aquí estás. Correcto, ¿verdad? ¿Por qué es la A? Vamos a hacer el repaso. Los vecinos creen en la Virgen María, ¿no? Es la A. Virgen María es un nombre en este caso, de una deidad y está en mayúscula. Decimos, esperaron la visita del Papa. Papa es un nombre que se le designa en forma general.
¿verdad? Por lo tanto, se escribe con minúscula, no con mayúscula. Decimos, llegó don Jorge Claros y todos se animaron. Correcto, estamos hablando de Jorge Claros, que es un nombre propio, por lo tanto, en mayúscula. Pero el término don no se escribe con mayúscula, es en minúscula, que hace referencia a una persona. Decimos, ojalá nos proteja el Espíritu Santo. Aquí le faltó la mayúscula. Nos encontramos al noroeste. ¿Qué habíamos dicho? Los puntos cardinales se escriben ¿con qué se escriben? Minúscula. Minúscula. Muy bien. Continuamos. ¿Ven que está fácil? Decimos, se pueden escribir con mayúscula los nombres de las fórmulas de tratamiento, los antenombres, los títulos y cargos, los apelativos antonomásticos o los sustantivos que designan cargo. A ver, en la pregunta número 4, ¿de quién estamos hablando? Los títulos y cargos, profesora. Muy bien, Steve, aquí tenemos uno, los títulos, las fórmulas de tratamiento, tengo otro, pero recuerden aquí, ¿dónde está? Para poder hacer la diferencia, que se les había puesto un ejemplo. Aquí está, ¿no? Aquí. Cuando decimos en títulos y cargos, estamos hablando ya de forma muy general, ¿verdad? Pero cuando decimos aquí los nombres en tratamientos, ¿qué habíamos dicho? La mayúscula inicial es admisible, aunque no obligada, solo si el tratamiento no va seguido del nombre propio de la persona a la que se refiere. Ejemplo, la recepción a su santidad será en el Palacio Arzobispal. Está con mayúscula. Esperamos la visita de su santidad Benedicto XVI. ¿Ven? Aquí está la respuesta. ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿de quién? De las fórmulas de tratamientos. ¿Ven? Solo en ese caso. ¿Ven? En este caso, según la regla ortográfica, solo es en este caso. ¿Bien? Porque dice, aunque no es obligado, pero según lo que se ha explicado en la clase, es en tratamientos. Bien, continuamos. Pregunta número 5. Aquí sí, ustedes son tromes en esto. Cuando decimos de señalar la oración correcta. ¿Cuál es la oración correcta? Decimos, el Papa argentino se llama Francisco, ¿no? Estamos hablando del argentino, no del nuevo Papa estadounidense que La tiene D, profesor. un poco de peruano y de chiclayano. A ver, la B me dice. Tengo a Melanie, No, la D. ya, la D, bien, tengo aquí a Steve, Matías, tengo aquí a Melanie, a ver, tengo otra respuesta en el chat. La D, listo, Melanie. ¿Y los demás? ¿Quién me falta? ¿Quién le falta nota? Omar, no tienes nota. Luana sí tiene nota. Leonel. La D, profesora, la D. La B, decimos, la ministra de Salud inauguró un nuevo hospital. Ya, vamos a comenzar. Comenzamos a identificar cuáles son esas palabras. Decimos, el Papa argentino, ya les había dicho, Papa es un nombre común, no lleva mayúscula. Bien,
Decimos, la ministra de Salud inauguró un nuevo hospital, hospital, minúscula. Al igual que ministra, minúscula. El presidente del Perú viajó a Francia. Perú, Francia son países, por lo tanto están en mayúscula, pero presidente no. Presidente es minúscula. Decimos, la directora del colegio se fue de vacaciones a Punta Sal. Correcto. Punta Sal es un balneario ubicado en el departamento de Tumbes. Aquí, departamento, no es. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La alternativa D. Bien, continuamos. Actividad de extensión. ¿Qué palabra aquí no se escribe con mayúscula? ¿Cuál de las palabras de aquí no se escribe con mayúsculas? Está fácil. A ver, tengo aquí los símbolos de unidades de medida que derivan de un nombre propio. Miren, ahí lo dice, nombre propio todavía. A ver, ¿qué más? Matías, activa tu audio, Matías, y dilo. Pregunta 6, ¿cuál es la respuesta? Léelo. Los puntos cardinales. Correcto, ¿no? No lleva mayúscula los, bueno, en este caso no se escriben con mayúscula los puntos cardinales. Continuamos, pregunta número 7. Señala la alternativa donde hay uso normático de mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que es donde, cuál de las alternativas presenta un uso correcto de mayúscula. ¿Ya? Bien, ¿cuál es? Decimos, Máncora es una localidad en el norte del Perú. Representó al Congreso y recibir los honores que corresponden a su investidura. El aguaymanto o tomatillo es una planta oriunda de los Andes peruanos. La mayoría de estos patronazgos los son de santos, pero las hay también de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgen María. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Bien, tengo dos respuestas. Tengo A, D, E. La D, profesora. La D. Correcto, estamos hablando de la mayoría de estos patronazgos los son de santos, pero las hay también de Jesús, del Espíritu Santo y de la Virgen María. A ver aquí, la A no es porque norte es un punto cardinal, que habíamos dicho, no se escribe con mayúscula. Continúa la B. Tenemos investidura, es un término común, no se escribe con mayúscula. Agua y manto, tampoco se escribe con mayúscula. Andes peruano, sí, es un nombre propio. A ver, una unidad, no se escribe con mayúscula. De igual forma, medida y magnitud. ¿Sí? Pregunta número 8. ¿Se puede escribir con mayúscula los nombres de? La D, Miss. La D, tengo aquí de Karina. La D, La D, Stephanie. Muy bien, Stephanie. Karina. Bien, ¿de quién estamos hablando acá en la pregunta número 8? Estamos hablando de los puntos de los elementos, en este caso los símbolos de los elementos químicos. Bien, muy bien, Melanie. Pregunta número 9. Señala la alternativa que presenta correcto uso de las mayúsculas. A ver, vamos. Identifiquen cuál de las 5 oraciones es la alternativa que presenta uso correcto de las mayúsculas. La B, me dice Anthony, a ver. Tenemos la B. ¿Qué más? Vamos, léanlo. Decimos, ¿no? La actual ministra de Educación es Patricia Salas. El distrito de Punta Hermosa
Sí es La A, profesora. la A. La B, Miss. Ya. Ah, no, 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 no. La B, profesora. No. La B, ya tengo la B y la A. Luana, ve. Sí, ya, vamos a dar la respuesta antes de que se acabe el tiempo. Comenzamos de aquí, ya que me han dicho que es la A, la B, vamos a comenzar de arriba hacia abajo. Decimos, al iniciar la mañana, ellos salieron rumbo al sur. Sur es un punto aquí, cardinal, que se escribe en minúscula. Ellos, de igual manera, se escribe en minúscula. Decimos, siempre que sientas tristeza, encomiéndate al Todopoderoso. Todopoderoso, al ser un nombre de una deidad, va en mayúscula. Él es un pronombre personal con una tilde diacrítica, pero se escribe en minúscula. Continúo. Dani ahorró $8,000. Dólares se escribe en minúscula. Laptop, de igual manera, nombre común. Decimos, el distrito de Punta Hermosa, distrito, se escribe en minúscula. Punta Hermosa es uno de los partidos que conforman la provincia minúscula de Lima. Tenemos la actual ministra de Educación, correcto, es Patricia Sales. ¿Ven? Tenemos la alternativa A en la respuesta a la pregunta número 1. Bien. Continuamos, pasamos a la última pregunta que nos dice, ¿se pueden escribir con mayúscula los nombres propios con los que se designan particularizadamente? ¿Cuáles son? Tengo acá los nombres de los puntos, no, disculpen, la A es esta, los nombres propios. ¿Qué más? ¿Alguien más? Solo tengo a Matías con la La respuesta. A, Miss. La A, profesora. La A, profesora. Bernardo, Karina, La A, profesora. Matías, Steve y nadie más. ¿Ok? Estamos hablando y Melanie, ¿dónde estás, Melanie? Estamos hablando sobre los nombres propios con los que se les designa a los dioses. Bien, y de esta forma estamos finalizando con la actividad de la clase del día. La actividad de extensión, disculpen, de evaluación es aquí, la del final. Bien, no me envíen actividad de aplicación, ¿sí? Esta actividad no, porque ya la estamos desarrollando en clase. La actividad de extensión de igual manera tampoco, porque ya lo estamos desarrollando. Lo que ustedes tienen que enviar es la actividad de evaluación, ¿bien? Son para marcar, completar, marcar. Y aquí, en la pregunta número 16, corrige el siguiente texto. Bien, este es el texto. Aquí ustedes van a designar qué palabras les falta mayúscula. ¿Sí? Van a corregir en mayúscula y luego lo van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta o referente sobre la actividad? Pregunto, ¿tienen alguna pregunta? No, Miss. No, listo. Entonces, por favor, denme un momento. Voy a tomar asistencia, todavía no se vayan.